Durante décadas, la evolución humana se ha explicado como un modelo centrado en África como origen principal de las especies del género Homo y Eurasia como recipiente de estas especies, con un papel mucho más secundario. Sin embargo, una revisión del registro fósil, arqueológico y genómico de China obliga a matizar esa narrativa. Un estudio publicado en Nature Ecology and Evolution, liderado por Xia Yang del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de Pekín, con la participación de María Martinón Torres del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y Michael Petraglia de la Universidad de Griffith, revisa 2 millones de años de registro fósil y arqueológico en China. El análisis revela que Asia Oriental pudo desempeñar un papel dinámico y mucho más activo en la diversificación de los linajes humanos de lo que se pensaba hasta ahora. China represents an enormous region that is important in understanding the timing and movement of humans across the Southern Arc. We still know little about human migrations and adaptations in this region, and there is little cross-country data sharing and dialogue. Durante mucho tiempo, el registro asiático se interpretó principalmente como perteneciente a la especie Homo erectus, presente en China desde hace más de 1,5 millones de años. Sin embargo, los fósiles del Pleistoceno medio, entre 780.000 y 120.000 años, muestran combinaciones complejas de rasgos primitivos y derivados. Restos como Dali, Jinyuan, Shujiayao, Hualongdong o el célebre cráneo de Harbin no encajan claramente ni en Homo erectus, ni en Homo neanderthalensis, ni en Homo sapiens. El cráneo de Harbin, descubierto en el noroeste de China y datado en al menos 146.000 años, presenta un gran volumen endocraneal, comparable al de los humanos modernos, junto a rasgos robustos y arcaicos en la cara y el arco superciliar. Su morfología ha llevado a proponer la especie Homo longi, aunque esta asignación sigue siendo objeto de debate. Recientemente, un equipo de investigadores propuso la existencia de una especie, Homo yuluensis, que podría incluir algunos fósiles tradicionalmente atribuidos a los denisovanos. El nuevo estudio publicado en Nature Ecology and Evolution subraya que estas propuestas taxonómicas son hipótesis que todavía deben ser investigadas y debatidas. Aquí surge una de las cuestiones más complejas. Algunos fósiles chinos, como Yuxian II, del Pleistoceno inferior, podrían apuntar a divergencias profundas entre los linajes que darían lugar a neandertales y humanos modernos. Esta hipótesis conecta con propuestas derivadas de los hallazgos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en Burgos. El descubrimiento de Homo antecessor, con una antigüedad cercana al 1.000.000 de años, planteó la existencia de una población basal potencialmente implicada en la divergencia entre neandertales y humanos modernos. El análisis del registro fósil de China apunta a que la divergencia entre sapiens y neandertales es mucho más profunda de lo que hasta ahora venían sugiriendo los análisis moleculares. Esta hipótesis concuerda con las propuestas que se hicieron hace ya décadas desde el seno del equipo de investigación de Atapuerca, con el hallazgo de la especie Homo antecessor. Este conjunto de fósiles, cercano a 1.000.000 de años de antigüedad, se propuso entonces como el mejor representante del ancestro común de sapiens y neandertales, una hipótesis que además fue corroborada varios años después por el análisis paleoproteómico. Cada vez más vemos que la evidencia apunta a una relación muy próxima en la historia evolutiva entre las poblaciones asiáticas y las poblaciones europeas, lo que hace que ese foco tradicionalmente centrado en África para explicar el origen de nuestra especie empiece a ser mucho más complejo y más amplio. La genética sitúa a los denisovanos como grupo hermano de los neandertales, pero los datos morfológicos y proteómicos sugieren un panorama más intrincado, con poblaciones estructuradas y episodios de mestizaje. Más que una línea recta, la evolución parece una red. Y la gran pregunta sigue abierta. ¿Estamos ante una sola humanidad muy diversa o ante múltiples linajes parcialmente aislados coexistiendo en Eurasia? La transformación no fue solo biológica. El registro arqueológico chino muestra una trayectoria dinámica e innovadora. Presencia humana desde hace 2,1 millones de años, evidencias de uso recurrente del fuego hace unos 500.000 años, herramientas de hueso y madera en el Pleistoceno medio, posibles grabados y procesamientos de ocre, y ocupaciones desde altas latitudes hasta altitudes extremas. Durante décadas, el este de Asia fue considerado tecnológicamente conservador,
Hoy, la evidencia sugiere una diversidad cultural significativa y una notable capacidad adaptativa frente a cambios climáticos. Según los autores, esta flexibilidad conductual pudo haber sido clave para la expansión y persistencia de distintas poblaciones humanas en contextos ambientales cambiantes. The significance of our paper is that it joins the archaeological and fossil record of China over a 2 million year period. During that 2 million year period, we see a series of cultural innovations. For instance, we see on stone tool technology, we see the prepared use of cores. By 500,000 years ago, we see the controlled use of fire. By 400,000 years ago, we see that wooden tools and bone tools soon after come into the archaeological record. And by 200,000 years ago, we see hafted stone tool technology. So a whole series of technologies come in over time, which in fact corresponds with large-brained hominins in China over this period. Los cambios climáticos ocurridos durante el Pleistoceno desempeñaron un papel crucial. La conocida como transición del Pleistoceno medio alteró profundamente los hábitats, favoreciendo expansiones y contracciones poblacionales. China, con su enorme diversidad ecológica, desde regiones templadas hasta grandes altitudes como el Tíbet, pudo funcionar como un mosaico de refugios. Estos procesos de aislamiento y reconexión habrían favorecido tanto divergencias evolutivas profundas como episodios de recombinación genética. El estudio no cuestiona el papel fundamental de África en el origen del género Homo, pero sí refuerza la idea de que la evolución humana fue más compleja, más geográficamente amplia y más interconectada de lo que sugerían los modelos simplificados. Los registros fósiles de Europa, como Atapuerca, y de China, muestran que la divergencia entre neandertales y humanos modernos pudo implicar poblaciones basales distribuidas por amplias regiones de Eurasia. La evolución humana ya no puede entenderse como una línea recta. Fue una red dinámica de poblaciones que surgieron, se diversificaron, interactuaron y se adaptaron. Y en esa red, Asia Oriental ocupó un lugar mucho más relevante de lo que durante décadas se le había reconocido para desentrañar el origen de nuestra propia especie.